sentirían orgullosos de su belleza. Ella iría al frente y el águila por detrás. El águila, abrumada por el color y belleza del plumaje del pavo, accedió a su consejo. Pasar unas horas, despertó con hambre voraz, impulsada por sus instintos, saltó al vacío y vio de lejos nítidamente una serpiente muy temida por los animales. Naturalmente se lanzó hacia ella a una velocidad vertiginosa y con rigurosa precisión la cazó y la comió. Al terminar se acercaron sus padres, la abrazaron, la felicitaron y le dijeron: síguenos, y tomaron el vuelo más alto que las águilas puedan tomar. Muchos a tu alrededor querrán exigirte y transformarte en algo que solo los haga sentir orgullosos a ellos, o peor aún, que solo les interese beneficiarse con algo tuyo, sin importarle sinceramente tu vida. Pero Dios tiene un destino para ti. Has nacido con talentos especiales, los cuales debes descubrir y desarrollar. Eres una persona única, con una misión y habilidades únicas. Hay cosas que solo tú puedes hacer por otros. Busca al Señor Jesús que te guíe y no dejes de soñar. Recuerda, un fuego se encenderá en tu corazón y sabrás el camino que debas seguir para llegar tan alto como las águilas. Hasta el momento hemos visto en la meditación de hoy que hay muchas personas que no tienen identidad y que otras quieren implantarle su propia identidad, cuando realmente nosotros mismos somos los que tenemos que darnos cuenta cuál es el plan que tiene Dios para ustedes y para mí. Voy a pedirle a Melanie Campos, creo que ella está aquí en la sala, que pueda atender la oración para iniciar la clase. Puedes activar tu micrófono, Melanie. Buenos días. Buenos días a todos. Señor, gracias por este día. Gracias por levantarnos a todos con salud y que podamos asistir temprano a tiempo a esta clase. Ayúdanos a entender y aprender algo y poder estar en todas las clases del día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Melanie. Bien, voy a terminar de admitir. Si alguien sabe de quién es un Huawei iPad T5, le dice que yo no voy a aceptarlo si no coloca su nombre. No, solo estamos aceptando a alumnos, no a dispositivos que no se identifican. Así que le indiquen eso, por favor. Segundito. Listo, continuamos. Bien, para la clase de hoy, ya pueden ir anotando el título, es sobre la comprensión lectora. El tema número 4 es la comprensión lectora. Tema número 4, la comprensión lectora. Y el objetivo de aprendizaje es que debemos estudiar el proceso de comprensión lectora para desarrollar retentiva y pensamiento crítico. Y hay un texto muy bonito que está en la Biblia, en 1 de Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Fue un consejo que le dio Pablo a Timoteo, que algo muy importante era que se dedicara a la lectura.
Yo no sé a cuántos de ustedes realmente les gusta leer. Sé que he visto a varios, incluso en el colegio, con libros que no son propiamente de alguna materia en específico, y les gusta, por lo que veo, leer. Eso es importante, porque a través de los libros podemos adquirir sabiduría. Y no solo sabiduría, sino desarrollar pensamientos críticos, que es lo más importante. O sea, aprender a pensar de que en este mundo todos tenemos ideas diferentes, pero hay algunas que se parecen. Y al parecerse nos llevan a nosotros a la reflexión. Me indican si ya copiaron el título y el objetivo de aprendizaje, que es importante, que lo tengan anotado. Espera unos Profe, segundos. repítalo, profe. Ok, lo voy a repetir. La comprensión lectora es el título. Estamos hablando del tema número 4. Y el objetivo de aprendizaje es estudia el proceso de comprensión lectora y desarrolla pensamiento crítico y retentiva. Creo que sí está en orden. Valerie. Recuerden que sus micrófonos deben estar apagados a menos que les sugiera que puedan tener una intervención para evitar confusiones. ¿Listos? Avancemos, pues. Bien, la comprensión lectora es la capacidad, voy a volver atrás, es la capacidad de entender lo que se lee. Hay personas que en algún momento están leyendo y no entienden absolutamente nada. Usted les pregunta al final, ¿qué entendieron? Y quedan en blanco. O sea, leyeron por leer. Pero la comprensión lectora me permite a mí tener una referencia del significado de las palabras que forman un texto como un respecto a la comprensión global de un escrito. Para hacerlo en forma sencilla, ¿qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender lo que se lee. Lo dejan hasta la primera coma. Allí pueden, en vez de poner una coma, ponen un punto. ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de entender lo que se lee. Y esto lo van a necesitar muchísimo en la universidad, porque les van a dar grandes cantidades de texto que deben aprender o que deben tratar de sintetizar para lograr un aprendizaje mejor. Entonces, es necesario que ustedes puedan tener esa capacidad de entender lo que están leyendo. Ya la memoria en el hecho de tener que contestar algo tan textual, bueno, esperando que no estudien carreras científicas porque ya sí es necesario, pero cuando leemos es importante que comprendamos cada una de las palabras, significados y el texto en sí. Vuelvo y repito, solo la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee. Hasta allí me dejan la definición. Avanzo, el tiempo se va volando. Hay 4 habilidades básicas, que ya ustedes dominan la mayoría de ellas. La primera, hablar, escuchar, leer y escribir. Hace mucho tiempo ustedes aprendieron esas cualidades básicas. Desde que nacieron algunos ya venían hablando, otros aprendieron a escuchar, aunque a veces hablan más que escuchar. Otros están en el periodo de entender lo que leen y escribir bien. Y estas 4 habilidades son indispensables para la comunicación en sociedad. O sea, en cualquier momento ustedes necesitan utilizar alguna de esas 4 y eso es importantísimo que las dominen. Porque puede ser que usted sepa leer, pero no sabe escribir, porque al momento de escribir comete faltas ortográficas y algo que facilita la lectura es la adquisición de nuevas palabras. Y quizás usted no se la pasa practicando ortografía, pero cuando lee su cerebro almacena cada una de las palabras y esas palabras al momento de nuevamente reproducirlas, el cerebro lo que hace es como un copyright, o sea, copia y pega. Pero si usted no tiene ninguna lectura en su mente, nunca se ha tomado el detalle de tomar un libro para leer, entonces lo más probable es que usted no entienda la diferencia cuando algo está correctamente escrito o no. Esta parte no la deben anotar. Bien, vamos avanzando. Habilidades de comprensión lectora. Esto sí lo deben anotar. Habilidades para la comprensión lectora. Primero, la activación de conocimientos previos.
Desde que ustedes están en la escuela, sus maestros les instruyeron, ya sea en cualquier área específica, español, eh, ciencias, y ustedes fueron aumentando sus conocimientos con el paso del tiempo. Todos los libros que ustedes leyeron o que utilizaron en su infancia fueron progresivos, es decir, nunca se les dio un material que su cerebro no pudiera asimilar según el grado o la edad que usted tenía. Y esto representa la activación de conocimientos previos. Un conocimiento previo significa algo que usted ya recibió antes y que simplemente lo va a utilizar luego como parte de su nueva información que está codificando. Cuando nos enfrentamos a un texto, a una lectura, a un libro, tenemos que tener una habilidad que es la anticipación. Hay personas que cuando leen la primera página del libro y ya descubren quién es el personaje bueno o quién es el personaje malo. Incluso no han llegado todavía a la mitad de la lectura y también ya las personas están poniéndole una conclusión o un final según lo que a ellos les parece ser, en lo que han leído. Tenemos por tercer punto habilidad la predicción. La predicción, yo puedo hacerme eh, una hipótesis, puedo decir, bueno, el final va a ser triste, o el final va a ser alegre, o este libro realmente lo que me quiere enseñar es este mensaje, una predicción, algo que a mí me parece. Otro es la observación. Es muy importante que podamos observar los detalles. Cuando usted lee, usted no lee por leer, usted se encarga de, porque estamos hablando de lectura comprensiva. Ya luego cuando vamos a hablar de los niveles de lectura, entonces nos vamos a dar cuenta que podemos leer de muchas formas, dependiendo el interés que yo tenga sobre la lectura. Tenemos la observación. Es muy importante observar los detalles en una lectura, porque es probable que si usted estuvo leyendo superficial y se encontró con algo que realmente no entiende, porque quizás estaba en la otra página, la anterior, y como usted no le prestó atención al detalle, luego queda perdido en la lectura. Y en ese caso usted tiene que volver a leer, o sea, para no perder el hilo de concordancia que lleva la lectura. Está el monitoreo. Es importante ir en cada escena llevando una secuencia de lo que usted está leyendo. También tenemos la inferencia. La inferencia es sacar conclusiones o hipótesis. Tenemos la paráfrasis. Una de las habilidades que desarrollamos cuando tenemos, o sea, hacemos lectura comprensiva es que podemos decir lo que entendimos del texto en nuestras propias palabras. Pero muchas veces nuestros mensajes están errados porque no prestamos suficiente atención a lo que estábamos leyendo. Y quizás el mensaje que vamos a transmitir no es el correcto. Por ejemplo, si en un momento a mí me piden hacer un resumen o contarle a otra persona de qué estoy leyendo, es probable que, según mi perspectiva, yo entendí esto, pero no es necesariamente que el libro habla sobre lo que yo estoy planteando. Entonces hay que ser muy selectivos. La paráfrasis es decir lo mismo que el autor quiso dar a entender, pero con tus propias palabras. Una lectura comprensiva me lleva a desarrollar la capacidad de análisis. En el texto siempre hay múltiples mensajes. Y yo debo aprender a que el autor o el escritor de ese texto realmente está tratando de comunicarme uno o varios mensajes, pero yo debo seleccionar cuál es el que me gusta a mí o cuál es el que con el que yo tengo afinidad. Y por último, las conclusiones. Usted puede concluir muchas cosas, desde que si le gustó el texto, si usted cree que el autor tiene algún parecido con su pensamiento, incluso en las conclusiones usted puede decir, este libro no me benefició en nada, o sea, perdí tiempo leyéndolo y no hallé provecho en la lectura. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Aquí ya todos anotaron? Espero que sí. Bien, tenemos las estrategias. Volver atrás. Bien, las estrategias que tenemos que desarrollar. Una es la coherencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento cuando han leído, una persona les pregunta, ¿de qué trata el libro? Y usted se va al final, directamente. Usted le dice, bueno, el libro trata de un personaje que se casó y al final usted quiere ser lo más sintético posible, o sea, sintetizar todo, pero realmente hay que tener una coherencia. Yo debo empezar con la introducción, cómo empezó el libro, cuál fue el clímax o el desarrollo del cuerpo y por último, en qué se concluyó. También debo aprender a interpretar. Cuando yo interpreto, de paso, esta diapositiva deben anotarla. Cuando yo interpreto, significa que soy capaz de darle significado a las palabras que estoy estudiando o estoy leyendo. Ejemplo, si en un texto utilizan muchas metáforas y un autor dice, y ella me estaba mirando con sus ojos de esmeralda,
Yo debo aprender a interpretar. Debo saber que no se está refiriendo a que la persona o a la chica tenía 2 gemas en sus ojos. Realmente a lo que se refiere es que sus ojos eran del color de la esmeralda. De paso, para los que no saben, las esmeraldas son de color verde. Entonces, yo debo aprender a interpretar. No todos los significados son tan literales, sino que hay momentos en que el lenguaje es muy metafórico, simbólico, y usted debe aprender a interpretarlo. Retener. Hay personas que no han desarrollado o bueno, no tienen la capacidad tan desarrollada de retener información. Es decir, que su memoria a corto plazo tiene alguna situación y cuando asimilan una lectura es probable que a los 2 o 3 días ya no sepan nada o no recuerden la información. Pero las habilidades de comprensión lectora nos ayudan a retener información. Puede decir que almacenarla en la memoria a largo plazo. Es decir, que en un momento alguien le vuelve a preguntar sobre ese tema y usted puede expresarse libremente porque ya lo entendió, lo asimiló y está alojado en su memoria. También tenemos que la estrategia para organizar. Cuando alguien le sugiere a usted que haga un resumen de una obra que usted haya leído, un libro, usted tiene que aprender a organizar el texto. Es decir, tiene 500 páginas por leer, pero usted debe aprender de que no todas las páginas tienen lo medular o lo que usted necesita para hacer un resumen. Después que usted leyó, usted va a sacar lo que creyó que es más importante, los mensajes que tiene el autor. También el último de esta sección es aprender a valorar. Cuando yo valoro, entiendo que el autor me quiere tratar de dar un mensaje, pero es para mí el más importante el que voy a seleccionar. No siempre toda la información es necesaria, sino la que realmente a mí me convenga. Bien, vamos a pasar a esta parte, no la deben anotar, solo vamos a ver un video que narra, más bien explica cuáles son las partes del libro, que ya ustedes, algunos deben conocer, pero igual las vamos a proyectar para que sea más fácil recordarlas por si no lo no lo teníamos en mente. Ahora os mostraremos las partes del libro. El libro es una unidad física formada por un conjunto de hojas encoladas o encuadernadas entre sí que van unidas por la cubierta o tapa. Tenemos la tapa anterior y la tapa posterior. El extremo por donde están unidos las hojas o pliegos de las hojas es el lomo. El lomo lleva los datos principales del libro, el autor, el título y la editorial. Los otros extremos son los cortes. La cabeza o corte superior, que es la parte de arriba. El corte inferior es el pie. Y el corte delantero es el canal, que es por donde habitualmente abrimos el libro. A veces, según la calidad de las ediciones, los libros llevan una sobrecubierta. La sobrecubierta es un forro que los protege. También algunos libros llevan una tira de papel que los envuelve. Esta tira de papel se denomina faja. En la faja encontramos información sobre los premios que ha ganado la obra, sobre la tirada o el número de ediciones y a veces algunas frases favorables de la crítica. Algunos libros llevan también la solapa, ya sea en la cubierta o en la sobrecubierta. La solapa es un pliegue interior en el que se suelen imprimir informaciones sobre el autor o a veces sobre la colección. Los libros que están en préstamo en las bibliotecas llevan también el tejuelo. El tejuelo es una etiqueta con la asignatura topográfica, es decir, la información que permite localizar físicamente el libro en las estanterías de la biblioteca. Si abrimos el libro por el interior, lo primero que encontramos son las guardas. Las guardas son las hojas que permiten unir las cubiertas con las tripas del libro o el interior del libro. A continuación encontramos la hoja de respeto, hoja de cortesía. A continuación está la portadilla, que es la información resumida del libro. Acostumbra a estar el nombre del autor y el título, pero a veces únicamente el título de la obra. En la portada encontramos la información completa del libro. Aparece el nombre del autor, el título, la editorial y si hay algún otro colaborador,
por ejemplo, un fotógrafo o un ilustrador o un traductor, también aparece el nombre. Le sigue la página de créditos o página legal, donde encontramos información sobre el año de edición, el número de ediciones, obviamente el autor y el título también, los derechos de copyright y la información técnica del libro, el número de depósito legal y el ISBN. El índice es la relación de los apartados en los que está estructurado el libro. El índice puede aparecer al principio o bien en las hojas del final del libro. Algunos libros llevan también la dedicatoria, que es una nota en la cual el autor pone el nombre de la persona o personas a las cuales dedica el libro. Y también tenemos la posibilidad de encontrar una cita literaria, es decir, el fragmento de una obra de otro autor. Si la cita literaria está en un idioma extranjero, puede aparecer en la lengua original y con su traducción. Y ya en la parte final del libro podemos encontrar la bibliografía, en aquellos libros que están basados en un estudio. La bibliografía es la relación de las obras consultadas por el autor, ordenadas alfabéticamente por el apellido de los autores de los libros citados. Y si la obra contiene un léxico muy técnico o difícil de entender para el lector, se acostumbra a añadir al final un glosario. Glosario es la relación de palabras técnicas que aparecen en la obra con su correspondiente significado o explicación. Y ya para terminar, muchos libros llevan lo que se llama el colofón. El colofón es la nota del impresor, en la que éste indica dónde se imprimió el libro, el nombre de las gráficas o de la imprenta, con la dirección. El colofón acostumbra a tener una forma triangular, pero también pueden aparecer otros diseños. Otra vez, ya vemos el video. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? Si tienen preguntas, me levantan la mano o activa el micrófono, igual yo no los tengo desactivados, para que usted me pueda hacer alguna pregunta de lo que llevamos. Es importante que conocer las partes del libro, esta vez las voy a poner acá, es lo mismo que acabamos de ver en el video, porque necesitamos hacer una prelectura. Usualmente siempre vamos directamente al libro, pero, o sea, a la narración, al conjunto de texto que me interesa, pero realmente debemos tener en cuenta de que no solo el libro es portada o no solo el libro es contenido, sino que dentro de él hay algunas partes que nos ayudan a saber más sobre el autor. Incluso hay libros que tienen una pequeña biografía del autor, de quien escribió el libro. Es decir, que si usted se puede relacionar qué aspectos positivos o negativos de la vida del autor o de lo que él cree fue introducido dentro del contexto del libro. Vamos a avanzar. Okay. Bien, esto sí deben anotarlo, por favor. Voy a volver acá atrás. Sí deben anotarlo, es necesario. Y vamos a observar que cuando empezamos a tener ya un conocimiento de la lectura, podemos desarrollar varios niveles. Y estos son los niveles de comprensión lectora. Algunos lo clasifican como nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, pero en este caso usted solo los va a mencionar. Y dependiendo de nuestro deseo, es que vamos a poder avanzar en una lectura. Primero tenemos el nivel literal. El nivel literal, ¿qué hace? Que cuando yo vaya a enfrentarme a un texto, específicamente vaya a copiar lo textual. O sea, a mí solo me interesa lo que está escrito tal cual la letra lo dice. Ejemplo, cuando alguien les asigna a ustedes resolver un cuestionario, usted va, se enfrenta a una lectura, pero no anda interesado en asimilar el mensaje. Usted lo que realmente quiere es encontrar la respuesta a la pregunta que le hicieron. Ese es un nivel literal de lectura. Inferencia, que es el siguiente nivel, es cuando yo puedo sacar conclusiones de la información que me proporciona el texto. Es decir, cuando yo le pregunto o hacemos un trabajo en clase, que se les solicita que pueda leer y al final extraer una conclusión de lo que usted entendió. Ese es el nivel inferencial.
tenemos el nivel crítico. El nivel crítico se compara con el contenido, con los criterios, se valora lo que dice el autor, o bien se usa para investigar otros temas. Es decir, que yo soy capaz en esta sección, en este nivel, de decir, bueno, él me está hablando de la filosofía, pero realmente a mí no me interesa la filosofía, yo creo que es mejor seguir investigando, creo que en otros aspectos de la vida que me son más útiles, etcétera. Usted puede estar incluso en contraposición con las propuestas de la persona que escribió el libro. Y por último, llegamos al nivel creativo. Yo no sé si usted, bueno, quizás hay un nivel previo que es también el nivel emocional. El nivel emocional es donde usted realmente se empieza a identificar con la historia. O sea, ya usted se cree el personaje. Usted ya siente incluso cuando la persona le están golpeando, usted siente en carne propia que le están lastimando. Incluso hay momentos en donde usted llora, porque se familiarizó tanto con la trama de la lectura que usted llora, usted se ríe y usted parece, el que lo está viendo desde lejos pensará que usted está mal, pero es que usted está tan sumergido dentro del texto que ha llegado a fusionarse en el nivel emocional. Y por último, ahora sí, el nivel creativo. En el nivel creativo nosotros tenemos que entender que estamos ya tan familiarizados con el texto que podemos incluso desarrollar un texto paralelo a partir de lo que ya hemos leído. Es decir, si a usted no le gustó cómo el escritor redactó el final de su historia, usted lo puede cambiar. Usted puede incluso cambiarle el nombre a los personajes si a usted no le pareció que fue muy eficiente. Y en ese nivel, entonces usted está creando, está dando paso a nuevos conocimientos, está dando libertad al desarrollo creativo de su propio ser. Así que me anotan estos 4 y pueden también anotar el que les mencioné solamente, que es el nivel emocional, que es cuando te familiarizas con la lectura, con la trama, con lo que está dentro del mismo contenido. Y esperarlos unos segunditos. Bien, mientras ustedes copian, yo voy a seguir hablando. La sesión de hoy, ustedes saben que el Zoom solo permite 40 minutos. En la sesión de hoy, sí se ha determinado, yo estoy viendo que mi teléfono dice que son las 36, me quedan como 4 minutos. Si se cierra la sesión, en la plataforma hay una actividad, es un cuento que tenemos que leer. Voy a poner la pantalla completa de ustedes para observar algo. Y quienes han leído El Ruiseñor y la Rosa, ¿me levantan la mano si alguna vez un cuento? No. Ok, tiene 18 páginas. Y en los 40 minutos próximos de la clase vamos a leerlos. Hay una actividad que deben realizar. Y voy a explicar algo. Solo las clases que son sincrónicas, o sea, los lunes, vamos a tener clases por Zoom. Y en la otra clase, realmente que es los jueves, si mal no estoy, vamos a tener una interacción en la plataforma a través de un foro. Así que vamos a estar claros con esas asignaciones luego. En la plataforma les va a salir toda la información en cuanto a eso. Pero luego que se cierra la sesión, ¿a dónde vamos a ir? Directamente a la plataforma a trabajar el cuento que ha quedado allí. Paso acá a la diapositiva. Bien, vamos a explicar rapidito. Esta parte de acá no la deben anotar. Nosotros cuando estamos analizando una información, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La supresión o omisión de detalles. O sea, no es necesario decirlo todo. Hay momentos de jerarquizar, o sea, decir solo lo más relevante. También tenemos la construcción, que en ocasiones la información no parece explícita y se acude a la elaboración de una proposición que sustituya la secuencia general. Y la generalización, que se elabora una proposición abarcadora de los conceptos presentados. Y las conclusiones, ya finalizando, es que la lectura es el hábito que debemos arraigar en lo más profundo de la persona, convirtiéndose en un ejercicio cotidiano que a medida que se realiza se va adquiriendo mayor conocimiento y habilidades de comprensión. La comprensión lectora desarrolla el pensamiento crítico, nos capacita para tomar las decisiones y nos facilita la vida universitaria, empresarial e incluso laboral. Nos lleva a la autorreflexión. Es decir, que cada vez que nosotros nos enfrentemos a una lectura, estamos siendo mejor personas, estamos adquiriendo más conocimiento. Y sobre todo no debería ser nada más una lectura ocasional, sino un estilo de vida, o sea, el estilo en que yo me dedico a ver qué es lo más importante para mí y priorizo si una lectura o ver una serie, donde yo
encuentro un libro de motivación y prefiero leer un libro de fantasía o de ficción antes de un libro motivacional. Entonces también tenemos que ser inteligentes al momento de leer un libro, porque no todos los libros realmente proporcionan lo que yo necesito para crecer como persona. Entonces eso hay que tener el criterio para seleccionar una buena lectura. Hay personas que incluso han leído libros y han terminado locos. O sea, y hay que tener cuidado con eso. Incluso usted no sabe cuáles son las intenciones del que escribe el libro. Hay libros que incluso tienen frases en latín que son invocaciones a demonios y otras situaciones que pueden perjudicar su vida y usted inconscientemente lo está haciendo. Entonces, chicos, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran contar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió nada? Igual voy a dejar esto grabado en la plataforma. A ver. ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos con, si no se cierra la sesión. Profe, Jason lee libros de demonios. Él sabe bastante de eso. Ya, Alan. Voy a cerrar aquí la diapositiva para ir a la plataforma de Educaline y mostrarles lo que estaba comentándoles hace poco. Vamos a ver esto de aquí. Es un PDF, la actividad que tenemos que realizar ahorita. No sé si se les explicó sus consejeros o en las clases anteriores sobre cómo es el método asincrónico y sincrónico. Pero nosotros vamos a trabajar en la clase de español la sección sincrónica, que es esta que estamos teniendo, y también vamos a trabajar por medio de foros y otras actividades que también pertenecen a los sincrónicos, a los videos. Bien, aquí está el taller que vamos a realizar hoy, que es el único que está abierto, lo pueden ver. Dice lectura de un cuento. En el tema 4 está la explicación en texto de lo que acabo de decirles. Y aquí vamos a encontrar lo que estoy solicitándoles. Lea cuidadosamente el cuento y investigue cómo se relaciona con la biografía del autor. Van a investigar quién es Oscar Wilde. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ustedes se va a ir, no va a leer el cuento primero, sino que va a leer primero la biografía de Oscar Wilde. ¿Quién es Oscar Wilde? Luego, usted va a extraer de forma reflexiva 3 mensajes importantes que percibe del cuento. Identifique, estamos hablando de los niveles últimos que vimos, el emocional, el de reflexión y el crítico. Identifique si este cuento logró captar su atención, sentimientos, etc. Luego le pido que genere una opinión crítica, a favor, en contra o de imparcialidad ante lo que acaba de leer. Esto lo debe responder en un documento en Word, que se trabaja eso en ese documento, o incluso hay un cuadro de texto dentro de la plataforma donde lo puede desarrollar, mínimo 10 renglones, redacte su respuesta en el mismo orden solicitado, es la 1, la 2, la 3, la 4, pero lo va desarrollando en párrafos, porque usted me pone la 1, respuesta, no, en un párrafo lo va colocando. Y aquí tenemos el cuento El ruiseñor y la rosa, es un PDF, así que usted lo va a descargar, y luego cuando lo abra, le va a aparecer primero unas palabras de advertencia del editorial, que de paso es una editorial libre, donde no hay ningún problema si usted copia y pega, pero de aquí en adelante empieza el cuento. El cuento se titula El ruiseñor y la rosa. El título no debe faltar al momento que usted vaya a redactar. Este es el cuento, El ruiseñor y la rosa. Son 18 páginas, está escrito así chiquitito, y al final ya ustedes van a ver la palabra fin. Así que si al momento no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar. Dime. Sí, Abraham. Abraham López, cada respuesta tiene que tener 10 renglones. No, en total. Es decir, que si en total son 10 renglones que debe desarrollarse. O sea, el mínimo. Si usted quiere escribir más porque se inspiró, perfecto. Pero el mínimo de renglones respondiendo a las 4 preguntas son 10. ¿Correcto? ¿Estamos claros todos? Ok, listo. Voy a cerrar la sesión para que podamos conectarnos y ustedes puedan trabajar esta sección en la plataforma. Nos vemos y gracias por estar en la clase de hoy. Chao. Profe, ¿por qué usted va a hacer eso? ¿Hacer qué cosa, Nodier? ¿Por qué va a cerrar la llamada? Porque vamos a trabajar en la plataforma. Recuerden que no quiero sobrecargarlos. Las clases que son sincrónicas... ¿Estás escuchando, Nodier? Las actividades se desarrollan en línea. O sea que usted... No es serio. La tarde. Así que vamos a cerrar la sesión.
Profe, usted sabe que yo la quiero mucho. ¿Ah? Sí, sí, nos dieron mucho. Bueno, Dier, te veo blanco. ¿a quién? A mí. Jamás.